En el encuentro de hoy vamos a charlar un poco sobre sorgo y su utilización en la alimentación de bovinos, especialmente en un año donde se perfila por cuestiones climáticas y económicas una muy buena opción y una muy buena herramienta. Para ello nos acompañan hoy Marcelo de León y Leandro Abdelhadi, que son dos profesionales con mucha experiencia y mucho conocimiento del tema, a quienes les agradecemos mucho la compañía y todo lo que nos van a compartir. Tenemos estructurada el encuentro de la siguiente manera: serían dos bloques de unos 20-25 minutos para cada disertante, y después un periodo de unos 10-15 minutos de preguntas que les pedimos que por favor lo vayan mandando por el chat del Zoom las preguntas que tienen respecto a los temas, y al final las vamos a contestar. Dicho ya esto y las presentaciones, podemos darle paso a Leandro Abdelhadi mientras se va conectando. Les cuento que Leandro es médico veterinario, tiene un máster en producción animal, es investigador asociado de la Universidad de Florida, es consultor de empresas productoras de carne y leche en Estados Unidos, América Latina y Europa. También es gerente del Encuentro, es una explotación ganadera familiar de ciclo completo que también se dedica a la investigación y extensión. Bueno, sin mucho más, Leandro, es todo tuyo. Gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder acompañar a la gente de Vizcayar en difundir sobre sorgo y ganadería. La verdad que hace años que uno viene un poco trabajando en esta línea y creo que hoy ha llegado un momento en el cual el sorgo se reposiciona a nivel mundial, un poco debido a un contexto muy particular que se da no solo en Argentina sino en el mundo, y tiene que ver principalmente con un tema de cambio climático. Lo que está pasando en Argentina y en el mundo, que no es nuevo, es que la verdad que los mejores suelos y ambientes productivos tienden a la agricultura, y eso ha ido haciendo que la ganadería se vaya concentrando y desplazando cada vez más hacia zonas marginales, en donde, por ejemplo, alfalfa o maíz no son una opción. Yo hablo de alfalfa porque a mí me toca hablar de sorgos forrajeros y diferidos, mi colega Marcelo va a hablar de la parte de ensilados. Por otro lado, en esos ambientes marginales el sorgo es un recurso capaz de producir forraje, silage o grano, que son necesarios para seguir haciendo ganadería eficientemente en ese tipo de ambientes. Debido a su origen ancestral, es un cultivo muy rústico y es capaz de garantizarnos rendimiento, a lo cual, si sumamos el avance biotecnológico que se viene dando en los últimos años, eso potencia y mucho la productividad del cultivo. Y por último, podemos decir que el conocimiento actual de las diferentes opciones, sea forraje, silage o grano, ponen al sorgo en un plano competitivo con maíz a la hora de producir carne o leche. Seguimos en Argentina produciendo en un ambiente en donde, independientemente de la zona agroecológica, el pasto sigue siendo la base, y de acuerdo a la estructura forrajera que tenemos en los sistemas ganaderos o lecheros, el sorgo va a poder entrar aportando diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, frente a estas curvas de producción de una pradera de clima templado en color rojo o de un verdeo de invierno en color verde, uno puede decir, bueno, la verdad que el bache este invernal en cantidad y a veces en calidad, eventualmente en algunos planteos, puede ser cubierto, por ejemplo, de la mano del sorgo, aportando forraje diferido para alguna categoría de requerimientos un poco inferiores, o por ahí silaje o grano para categorías de mayores requerimientos. Y el bache estival, que en general se da en este tipo de escenarios, uno lo podría resolver con sorgos de pastoreo directo, a los que llamamos obviamente sorgos forrajeros. Generalmente, en este ambiente en donde pensamos en ese tipo de recursos, la posibilidad de lograr alfalfa no es una realidad, o por lo menos alfalfas persistentes en el tiempo, que es lo que necesitamos para tener un costo por
kilo de materia seca de pradera producido realmente razonable, no es posible. Entonces, ya metiéndonos en lo que son sorgos de pastoreo, para cubrir esos baches estivales, la pregunta que siempre surge es ¿qué biotipo sembramos? Y el productor en general relaciona el sorgo con lo barato, ¿no? Entonces, no, vamos a hacer sorgo forrajero, hagamos algo barato. Y entonces, ¿qué es barato y qué es caro? Yo en realidad puse acá un contraste que es entre los materiales más básicos que hay en el mercado, que son los sorgos Sudán, y los materiales un poco más evolucionados desde el punto de vista de mejoramiento y genética y productividad, que son los materiales fotosensitivos. Para que ustedes vean cómo impacta hacer uno u otro en el costo final de la hectárea producida. Fíjense que acá cuando ponemos un barbecho químico en la cuenta, una labranza superficial, en general yo puse 2 pasadas de esa labranza, la siembra que incluye la sembradora, el fertilizante, la semilla, ahí es de donde está el diferencial entre un material y otro, que son hoy $14 por hectárea de semilla, y le ponemos el uso de herbicidas preemergentes para el control de maleza y hacer las cosas bien, el resultado final nos dice hoy que, siempre tomando dólar oficial, valor vendedor Banco Nación Argentina, estamos hablando de $206,20 hacer un sorgo Sudán y $220,20 hacer un sorgo fotosensitivo. Sin embargo, a pesar de esta diferencia de $14 por hectárea, el productor va a la agronomía y pide el sorgo más barato para sembrar como forrajero. Y la realidad que a veces lo barato termina saliendo caro. ¿Por qué? Porque realmente entre materiales Sudán y fotosensitivos hay un abismo en producción. Siempre estamos hablando de ambientes promedio para sorgo, en la medida que uno se va hacia la marginalidad cada vez, digamos, más compleja, quizás un Sudán tiene mayor rusticidad, pero en el promedio de uno trabaja, en general lo que se ve es que los fotosensitivos producen bastante más que los Sudán. Evaluaciones hechas en esta zona, Cuenca Deprimida del Salado, muestran, por ejemplo, entre materiales Sudán y fotosensitivos, la gráfica de la izquierda, lo que acá se ve es la oferta media en cada uno de los 4 pastoreos que se le sacaron a estos sorgos, ingresando a la parcela con 50-60 centímetros de altura, entre Sudán y fotosensitivo, Sudán en color celeste, fotosensitivo en color naranja, y lo que se ve acá es que hay una diferencia promedio más o menos de 1.500 kilos de materia seca extra en cada pastoreo entre fotosensitivo y Sudán, a favor obviamente fotosensitivo. Cuando sumamos eso a lo largo de 4 pastoreos que se hizo al sorgo bajo ese manejo de 50-60 centímetros de altura al ingreso, son unos 6.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, imagínense que solamente seamos capaces de convertir la mitad de ese diferencial en producción en carne. Hoy estamos hablando que 3.000 kilos de materia seca de sorgo en pastoreo directo hecho carne son unos 300 kilos de carne, que son unos $400 por hectárea extra. Eso es 20 veces más que la inversión diferencial de los $14 entre un cultivo y el otro. O 3.000 litros de leche adicionales, que son $680 por hectárea, que son 50 veces la inversión inicial diferencial. Entonces, la realidad que a veces, como dice acá, lo barato termina saliendo caro. Y por un diferencial de $14, normalmente el productor termina optando por lo más barato, porque bajo ese concepto siempre sembró y utilizó sorgo. ¿Qué manejo realizamos? La triste noticia es que de 8 de cada 10 situaciones uno ve este tipo de fotos en el manejo de sorgos. Y la realidad es que lo que sabemos es que cuando vemos ese tipo de foto, la consecuencia es esta, en donde claramente vemos que perdemos un montón de kilos de materia seca que no se van a transformar en producción. Obviamente resignamos por ello producción y encima sumamos costos. ¿Por qué? Porque para ese tipo de escenario, tener un rebrote de cantidad y calidad adecuada, vamos a tener que sumarle un corte de limpieza con una segadora. Entonces seguimos sumando costos innecesarios y eso tiene que ver pura y exclusivamente con el manejo. Además, imagínense que lo que se muestra acá es que en la medida que el sorgo madura, lo que vamos haciendo es perdiendo calidad prácticamente en forma lineal. Fíjense que
acá se grafica cómo es la evolución de la calidad en un sorgo forrajero según el estado de madurez. Inmaduro en color celeste, una situación intermedia de floración en color naranja y una situación de cultivo ya maduro en color gris. Ustedes dirán, sí, pero cultivo maduro. Créanme que a veces la gente pastorea los sorgos en estado maduro. O sea, prácticamente ya en floración en un material forrajero. Con lo cual, lo que vemos es que, si bien se gana materia seca, sube mucho la fibra, obviamente aumenta mucho la lignificación, cae el contenido de nutrientes solubles, entre ellos proteína, y la digestibilidad cae linealmente. Si nosotros necesitamos producir carne o leche con sorgo forrajero, uno debería trabajar en un estadio de madurez que lo consideraríamos en esta gráfica como el segmento inmaduro prácticamente, en donde uno en 50-60 centímetros está en un punto de equilibrio, rinde por calidad, y de ahí hacia abajo gano calidad, y de ahí hacia arriba gano cantidad de novedad. ¿Quién debe definir el manejo a seguir en un sorgo forrajero? Sin dudas lo debe definir el requerimiento del rodeo o de la categoría que tengo que alimentar. Y en este sentido, yo podría tener tres escenarios. Puedo necesitar la mayor calidad posible que me dé el cultivo, puedo necesitar un equilibrio cantidad por calidad, o puedo necesitar la mayor cantidad pero pastoreable. O sea, que yo lo pueda consumir con las vacas en pastoreo directo, o con la categoría que sea, pero que no tenga que entrar detrás con una desmalezadora, hacer un corte de limpieza y sumarle costos al proceso. Por eso digo cantidad pastoreable. Y bajo estas tres premisas yo podría tener tres situaciones. La mayor calidad posible podría tenerla, por ejemplo, en lo que se conoce hoy como pastoreo precoz. Una técnica interesante, utilizada en general, ¿para qué? Para mejorar en la implantación a los sorgos, porque lo que nosotros logramos es una remoción superficial de suelo, compactación, se reduce la pérdida de humedad de un sorgo en implantación, además se pueden básicamente controlar por el pisoteo malezas pequeñas que están en germinación junto con el sorgo, y principalmente lo que estimulo es el collaje con eso. Entonces esta técnica está propuesta por la gente de la zona de INTA Benito Juárez, en donde ellos ya hace años vienen haciendo este tipo de evaluaciones. Siempre la premisa es, puedo pastorear ese tipo de sorgo siempre y cuando haya ausencia de ácido cianhídrico, para lo cual uno toma una muestra y hace lo que se conoce como reacción de Grignard, que es un análisis de laboratorio que en 24 horas nos dice si hay o no ácido cianhídrico para saber que tengo o no riesgo en el cultivo. Pero fíjense, estos investigadores, los datos que reportan, por ejemplo, evaluaciones hechas en el año 2009, 23,5% de proteína en el sorgo en pastoreo precoz y 74,3% de digestibilidad, y en 2019 22,5% de proteína, 76% de digestibilidad y tasas de crecimiento promedio arriba de 100 kilos de materia seca por hectárea y por día. O sea, si uno mira esos datos de calidad, y yo no les digo que es sorgo, podría pensar perfectamente que es alfalfa. Entonces realmente es algo súper interesante. La única cuestión a tener en cuenta es la ausencia de ácido cianhídrico para poder hacer ese manejo. ¿Cuál es la noticia favorable? Ya en el mundo tenemos materiales que por mutación genética carecen de ácido cianhídrico, con lo cual este problema a futuro va a ser resuelto de la mano de la biotecnología, con lo cual vamos a poder hacer este manejo de pastoreo precoz sin correr ningún tipo de riesgo en materia de intoxicación. El segundo punto, en donde uno por ahí buscaría más un equilibrio entre cantidad y calidad, sería un manejo tradicional que uno estaría haciendo cuando el sorgo alcanza 50-60 centímetros. En ese momento estaríamos ingresando la parcela con los animales. ¿Y qué es lo que podemos decir al respecto? De evaluaciones realizadas comparando materiales Sudán BMR, fotosensitivos, como muestra esta gráfica, y fotosensitivos BMR, ¿qué es lo que se ve en las barras? En barra color verde claro se ve la producción total de materia seca de cada material. Fíjense que los fotosensitivos le sacan al resto un rendimiento diferencial más que importante, que ya comenté anteriormente.
y lo que se ve en la barra verde oscura es la tasa, el crecimiento promedio, o los kilos de materia seca promedio que entregó cada material. Fíjense, cuando un Sudán entregó en torno a los 2.000 kilos de materia seca a los 50-60 centímetros de altura, un fotosensitivo entregó prácticamente 3.000. Y lo que se ve en las líneas y los puntos son las tasas de crecimiento de cada material en el momento en que se evaluaron, que en este caso fueron 4 pastoreos. Primer pastoreo realizado el 30 de diciembre sobre sorgos sembrados el 20 de noviembre, segundo pastoreo el 29 de enero en color naranja, tercero el 6 de marzo, cuarto el 7 de abril. Y lo que vemos es que las tasas de crecimiento en general de los fotosensitivos están bastante por encima en promedio que las tasas de crecimiento de un material, por ejemplo, Sudán. Y en este caso, un fotosensitivo BMR vemos que está en una situación intermedia entre lo que es un fotosensitivo y un Sudán. Crecen un poquito menos, pero uno en ese tipo de material buscaría algo más de calidad de la mano de un menor contenido de lignina que tienen esos materiales. Entonces, en esto de buscar un equilibrio rinde por calidad, creo que 50-60 centímetros de altura, el ingreso a la parcela sería un punto interesante a la hora de manejar sorgos. Ahora bien, yo puedo tener una categoría que quizás tenga más capacidad de consumo o que tenga capacidad de hacer uso de sorgos en otro tipo de desarrollo, o sea, no solamente en un estadio de 50-60 centímetros de altura, como puede ser una vaca seca preñada, una vaquillona ya desarrollada. Entonces ahí lo que vemos, que si yo le doy al sorgo tiempo a que crezca hasta 1 metro, 1,10 metros, que sería hasta donde sería pastoreable, y yo a diente, evitando la desmalezadora, podría consumirlo, yo podría perfectamente ganar mucho rendimiento por hectárea. De 50 a 60 centímetros a 1 metro, 1,10 metros, gano prácticamente un 60% rinde por hectárea, y esos mismos materiales que evaluamos en pastoreo en la gráfica anterior, a 50 a 60 centímetros, están evaluados en esta gráfica a 1 metro, 1,10 metros, y en donde se ve que siguen siendo los fotosensitivos los más productivos, pero prácticamente si comparan esta productividad, 20 toneladas de materia seca por hectárea totales, contra la anterior, que eran 14 toneladas, estamos hablando de una productividad diferencial enorme. Entonces, dependiendo de la categoría, debería ser el manejo que uno va a aplicar. Y el manejo a veces, cuando no es relacionado con la categoría que corresponde, resigna productividad. Uno, en una categoría más selectiva, como puede ser un novillo, si el sorgo se pasa un poco y el animal no puede pastorear la mayor cantidad de hoja posible en relación a tallo, es claro que la ganancia de peso va a ser menor. Y este trabajo es claro ejemplo de eso. Esto muestra entre un pastoreo bajo de 50 a 60 centímetros de altura o un pastoreo alto ingresando 1 metro de altura, una diferencia en ganancia individual de los animales, que si uno hace el promedio entre todos y la producción por hectárea diferencial que se logra en un caso y en el otro, son 156 kilos de carne por hectárea que prácticamente pagan el costo del cultivo, que yo al inicio dije que era en torno a 200 y pico de dólares. ¿Qué hay que saber en cuanto a la intoxicación? Hablamos principalmente de que hay 2 riesgos cuando uno pastorea sorgo, que como le dije, uno de los cuales ya a futuro no lo vamos a tener. Empecemos por ese, que es el ácido cianhídrico. En general, ¿a qué se debe? A que la planta de sorgo tiene en su contenido celular básicamente durrina, que es un alcaloide, que cuando el animal macera el material toma contacto con una enzima que se llama beta-glucosidasa, y eso produce ácido cianhídrico. Si el ácido cianhídrico ingresa al rumen y se encuentra con azufre, se transforma en tiocianato y el animal lo elimina por orina, lo detoxifica. Si el ácido cianhídrico entra al rumen, no se encuentra con azufre, se absorbe a sangre, pero en sangre hay azufre, se combina también con el azufre en forma de tiocianato y se elimina por orina. Pero si no hay azufre, termina bloqueando la respiración a nivel celular y es donde produce la intoxicación. Por eso muchas veces se habla de la suplementación con azufre en el pastoreo de sorgo. Es más que nada una herramienta de prevención para lo que es la cianosis. Por otro lado, otro problema que podemos llegar a tener, que en realidad a la vista es muy similar, es la intoxicación con nitratos. Esto se da clásicamente cuando uno viene de un suelo con alto contenido de nitrato, en general, o de nitrógeno, producto quizás de alguna fertilización o que vengo de un antecesor que me dejó mucho nitrógeno en suelo,
Esto será muy típico, por ejemplo, en el caso de cultivos de maíces que se fertilizaron, vino la seca, el maíz se quedó y la gente dice, bueno, echémosle las vacas para aprovecharlo. ¿Qué pasa? La planta captó el nitrógeno, lo almacena como nitrato, como el nitrógeno no tiene destino, queda concentrado principalmente en la parte inferior del tallo, y si uno pastorea y se va muy abajo, levanta esos nitratos, el animal los consume, ingresan al rumen, se transforman en nitritos, los nitritos se absorben, se combinan con la hemoglobina, que es la molécula encargada de transportar oxígeno a los tejidos en los glóbulos rojos, y eso bloquea el transporte de oxígeno y produce intoxicación. A la vista son muy parecidas las dos intoxicaciones. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que si uno ve un animal intoxicado por nitratos y se acerca, el olor en la boca es olor fétido, olor pútrido, mientras que un animal intoxicado con ácido cianhídrico no tiene ese olor en la boca. En general, los materiales intoxicados con las partes de la planta que más riesgo de nitrato imponen son las partes inferiores de las hojas, como le comenté, y de los tallos, perdón, como comenté. Por eso uno no debería pastorear si sospecha de nitrato muy abajo, y en el caso de ácido cianhídrico, los rebrotes nuevos, en general, producto de lluvias recientes, por ejemplo, hay una helada que paró el crecimiento y de golpe viene un calorcito y el sorgo arranca de vuelta, en estos últimos pastoreos que se dan hacia abril, o algún tipo de situación de estrés en el cultivo, ¿no? No voy a avanzar mucho más en esto, simplemente para comentarles, fíjense, un relevamiento hecho por INTA muestra que en situaciones críticas el nivel de nitrato se concentra principalmente en la parte inferior de las plantas, esto está en maíz evaluado, pero fíjense, cuando la planta entera tiene 4.000 partes por millón, el tallo inferior de la planta tiene 24.000 partes por millón. Entonces, no hay que irse muy abajo en el pastoreo. Y en el caso de nitratos, en el caso, perdón, de cianhídrico, en situaciones de estrés de cultivo, fíjense también las situaciones relevadas por INTA, 90% de los sorgos evaluados con alto contenido de cianhídrico, una situación de estrés, al igual que en este caso nitrato. Rápidamente, algo interesante, la combinación de sorgo con ryegrass. Ustedes saben que son dos cultivos que pueden convivir como verdeos de verano por un lado e invierno por otro. Lo más usual es que el ryegrass lo metamos dentro del sorgo forrajero. De esta forma, en general partimos de lotes que tienen que estar limpios de gramíneas de verano. Lo hacemos a partir de febrero, a medida que vamos pastoreando cada parcela de sorgo, el ryegrass planta dentro del sorgo, y de fin de marzo a abril en adelante vamos a tener un pastoreo mixto prácticamente de ambos cultivos, y a partir de mayo, después de las heladas que se encargan del sorgo, seguiremos solo con ryegrass. De ahí en adelante, seguramente un control de malezas y urea potenciarán el ryegrass y vamos a tener un cultivo muy parecido al que sembraríamos sin tener sorgo en ese lote. En abril un pastoreo mixto de ryegrass con sorgo es una cosa más o menos como esa foto, y estos son escenarios de, por ejemplo, en Ayacucho, ryegrasses nacidos dentro de los sorgos, y luego en septiembre, fíjense esos ryegrasses en el mismo lote como están, y esto es una imagen en el campo nuestro acá en Cuenca del Salado. La otra opción es dentro de una promoción de ryegrass o un cultivo ryegrass que dejamos semillar, meter el sorgo. Para eso también tenemos que partir de lotes limpios de gramíneas de verano. Tenemos que pensar en que si el ryegrass semilló, obviamente intersiembro adentro el sorgo, y para eso, cuando antes clausure el ryegrass, antes voy a lograr su semillazón. La promoción en general va a germinar dependiendo de la lluvia y la temperatura en el mes de febrero, y de fin de marzo abril en adelante tenemos un pastoreo mixto. A partir de ahí, helada, seguirá solo el ryegrass como en el otro caso, y en una combinación de urea con control de maleza vamos a tener un verdeo como si hubiéramos partido del lote solo con ryegrass. Con una foto como la que se ve acá, es muy normal encontrarse en ese tipo de escenarios. La cría es el gran cuello de botella de la ganadería argentina y como ven de toda Latinoamérica, y acá es donde sostener condición corporal al parto podría resolver el primer eslabón de la cadena productiva de la carne. Yo me voy a extender 5 minutitos más en honor al tiempo que tengo, que son 25 minutos, pero principalmente, ¿por qué comento esto? Porque nosotros podríamos, para una zona como Cuenca del Salado, que es la criadora por excelencia del país, en donde, como vemos acá, tenemos la mayor cantidad de vacas del país, y en donde tenemos los índices promedio
del país, que están en torno al 67% de destete, si nosotros resolvemos la condición corporal al parto, de esas vacas que pasan hambre en el invierno y por eso llegan flacas al parto, vamos a poder tener una alta tasa de celo, que en esta gráfica se ve en las barras blancas, con respecto a vacas de baja condición corporal que manifiestan baja tasa de celo en el posparto a los 60 y los 90 días, y vamos a tener alto índice de preñez en barra blanca, como se muestra acá, si comparamos con vacas que llegan al parto flacas, que son las que están en color naranja. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llegar con vacas en buena condición corporal al parto? Con el uso de sorbos diferidos. Y es un poco, me parece, el rol del sorgo en este tipo de sistemas de cría, en donde los biotipos que en general utilizamos son los biotipos que, en cuanto al equilibrio, rendimiento por aprovechamiento, nos dan los mejores resultados. En este sentido, desde materiales graníferos, doble propósito, hasta silero, todos los materiales en general funcionan más o menos bien, con algún tipo de menor eficiencia de uso en materia de forrajeros. Por aprovechamiento y por, digamos, palatabilidad, siempre los azucarados es como que han dado buenos resultados, pero cuando hay barro, ese tipo de sorbos altos complican un poco el aprovechamiento, y en ese sentido los graníferos en general o los materiales de menor porte dan buenos resultados. ¿Por qué muestro esto? Es un trabajo que evalúa gran cantidad de biotipos de sorgo para uso diferido, y sea granífero, sea doble propósito, sea silero, sea un forrajero, en general en todas las situaciones en promedio hay vacas que ganan o que pierden peso. ¿Qué es lo que termino diciendo yo a partir de esto? Que la condición corporal final de la vaca depende más del manejo que se haga del diferido que del biotipo a utilizar. Cuando yo tengo una zona de barro, un sorgo de menos porte como este funciona mejor, si bien sabemos que hay una parte de ese plus en rendimiento que tienen los materiales graníferos, como en este caso, que termina en la bosta no aprovechándose. Aunque hay algunos trabajos realizados en Balcarce, como este que se presenta acá, que hablan de que cuando el grano está unido al raquis de la panoja, sea en un granífero o en un doble propósito, habría un aprovechamiento parcial. En este caso, comparan la condición corporal o el peso de la vaca logrado comparando sorgo diferido en línea azul con el rollo de agropiro típico, manejo de la reserva 6 de INTA Balcarce, que muchos de ustedes conocerán, y lo que se ve acá es que en general las vacas que acceden a sorgo en donde hay panoja tienen mayor consumo que las vacas que acceden a sorgo sin panoja o a rollo de agropiro, y además de ese trabajo surge que las vacas que consumen sorgo con panoja son las que tuvieron una mayor digestibilidad, un mayor nivel de aprovechamiento de la materia seca y obviamente una alta proporción del almidón de grano digerido, en este caso alrededor del 70%, mientras que las vacas que consumieron sorgo sin panoja o rollo de agropiro tuvieron una baja digestibilidad de la materia seca, en un trabajo en paralelo al de medición de condición corporal que se hizo con vacas a corral, en donde se suministraba la misma dieta en forma individual. Y por último, lo que se ve es que los granos eliminados por materia fecal por las vacas, con respecto a los granos consumidos, pesaban alrededor de un 30% menos. Quiere decir que parte de esos granos, además de estar a pesar de estar en la materia fecal, fueron parcialmente aprovechados. Entonces, desde ese punto de vista, si hay un aprovechamiento más o menos razonable, y encima sabemos que los materiales de mayor relación grano-planta son los que mejor rendimiento por hectárea tienen, en general uno podría optar por ese tipo de materiales doble propósito hacia granífero a la hora de usar diferidos también. ¿Cuáles son las experiencias en región pampeana? En general, que una hectárea de sorgo diferido nos soporta la carga de 10 vacas por hectárea para 90 días de invierno. Y siempre tenemos que evaluar el costo en función del biotipo y la eficiencia de uso. Yo hice acá un costeo en donde lo que se muestra es para los diferentes tipos de biotipos de sorgo, sumando básicamente biotecnología y para todos con el mismo paquete tecnológico y demás, y tomando eficiencias de uso de 50% para forrajero y de 65% para el resto, entre doble propósitos, azucarados y graníferos,
lo que se ve es que el costo en dólares por vaca, siempre hablamos de dólares oficiales, no hablamos de otro valor de dólar, está en los materiales promedio, digamos, azucarados a doble propósito en alrededor de 32, 34 dólares, y cuanto más rendimiento tienen esos materiales, a la misma eficiencia de uso, obviamente el costo por vaca se reduce. Estamos hablando de un granífero que podemos producir y lograr un buen rendimiento en alrededor de 23, 27 dólares por vaca para 90 días de invierno. Eso es lo que vale un rollo. Nosotros para mantener una vaca y más o menos necesitaríamos 3 rollos en el invierno. Entonces realmente es algo muy barato, fácil de hacer y que ha avanzado sustancialmente. ¿Qué es clave? Lectura de bosta. Si ustedes ven materias fecales de estas características en las vacas comiendo sorgo diferido, está faltando nitrógeno en rumen. Corrigen ese nitrógeno y van a tener bosta estas características. A veces simplemente un par de horas de pastoreo de un raigras es suficiente para la corrección. Cuando todo eso lo hacemos, fíjense que en planteos en donde nos ocupamos de mejorar la condición corporal al parto de las vacas, logramos incrementar sustancialmente índices de preñez e índices de destete con respecto a los promedios nacionales que estuvimos hablando hoy, y fíjense, eso se logró incrementando la carga desde un inicio, pasando de 300 a 700 kilos de carne por hectárea y mejorando índices de destete. O sea, crecemos en carga, crecemos en condición corporal, crecemos en producción. Esto mismo se aplica en otro ambiente como el subtrópico, como puede ser el NOA, el NEA nuestro, esto es en Bolivia, y pasa exactamente lo mismo. Mantenemos condición corporal de la vaca, llegamos bien al parto, hay celo, hay preñez, y no solo crecemos en vientre, como muestran las barras azules, sino que sostenemos índices de preñez y índices de destete. Y para terminar, y dejarle un poco el camino libre a Marcelo, que me sucede, la pregunta es, ¿podemos usar sorgo diferido en otras categorías, como por ejemplo invernada? La verdad que sí, pero el resultado va a depender prácticamente de calidad del biotipo de sorgo utilizado, nivel de selección que se le permita al animal. Si yo obligo a comer un sorgo de estas características diferido, obviamente voy a resignar producción individual, y de la corrección energético-proteica que yo haga para un objetivo de producción. Hay trabajos al respecto, hay una tesis de posgrado, por ejemplo, hecha en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, que muestra novillos pastoreando sorgo diferido contra novillos pastoreando el mismo sorgo diferido, pero corrigiendo en este caso la deficiencia proteica para llegar a un 70% del requerimiento de proteína degradable en rumen, con harina de girasol o grano de soja, poroto de soja. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que cuando no corregimos nada, ganan 298 gramos por día. Cuando corregimos la deficiencia proteica, pasan a ganar más del doble los animales en pastoreo. Entonces, todo depende un poco de la corrección que hagamos, del nivel de selección que hagamos y de lo que le permitamos al animal en materia de la calidad de biotipo entregado. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que si yo presiono para lograr eficiencia de uso, acá en realidad lo que voy a estar haciendo es perder producción por hectárea. Mi opinión, ¿cuál sería? Que cuando yo tengo un cultivo que produce bien y que además podemos prácticamente, ensilándolo, obtener el máximo rendimiento por hectárea, vamos a ser mucho más eficientes si lo hacemos silo y lo transformamos en carne, como en este caso, en nuestro campo familiar, en donde un material doble propósito este año nos produjo 55 toneladas de materia verde por hectárea, que son 18 toneladas de materia seca, y el costo final del silo listo para hacer en autoconsumo, como se ve la foto de ahí atrás, fue de 43 dólares por hectárea. A esas vaquillonas que están comiendo ahí, las estamos manejando en autoconsumo de silo de sorgo con 1 kilo speller de girasol, y el costo por kilo de carne producido es de 47 pesos, que sería 1/3 de lo que vale ese kilo que estamos generando. Entonces yo creo que pensar en categorías de altos requerimientos, en un uso diferido, es más discutible cuando en realidad, si yo lo pico, la eficiencia cosecha por parte de la picadora es altísima, y con un sistema tan simple como este, uno puede sacar muchísimo más carne por hectárea. Para terminar, una vieja frase de un productor amigo que me dijo que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien, y el padre se había dedicado a vender maquinarias agrícolas en alguna época y no le iba tan bien. Nosotros nos dedicamos a producir carne en una empresa familiar en Argentina y nos ha ido bien, y hay gente que se ha dedicado a producir carne
en Argentina no le ha ido tan bien. La realidad, como dice esta frase, no hay actividades buenas o malas, el éxito depende de quienes la gerencian. Desde ya, muchas gracias, me excedí 5 minutos, como siempre pasa en este tipo de presentaciones, pero creo que valió la pena. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. La verdad que un placer. Fuimos recibiendo algunas consultas. Las que les recuerdo que las que quieren hacer se pueden hacer ahí. Hay una parte que dice Q y A. Ahí las pueden ir haciendo, que la vamos a ir rescatando y la vamos a ir ordenando para el momento final de las consultas. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Marcelo de León, que nos va a hablar de silaje de sorgo. Marcelo es ingeniero agrónomo, tiene un máster en producción animal, es investigador en INTA Manfredi, es profesor de nutrición animal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y es director de la especialización en alimentación de bovinos. Así que, bueno, ya todo tuyo, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y bueno, agradezco la invitación de Vizcayart para participar de este encuentro, para comentar, bueno, esta mirada respecto a los silajes de sorgo y las pautas principales que deberíamos tener en cuenta y seguir para asegurar no solamente los resultados productivos, que a veces los tenemos, pero con también los resultados económicos que buscamos y también ver cómo el manejo que hagamos de esta herramienta nos va a definir estos dos tipos de resultados. Entonces, lo primero es una consideración general de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de silajes en general? Y en realidad este concepto ya nos muestra que es una transformación desde el cultivo que tiene que pasar por un proceso que muchas veces casualmente es complejo, tiene varias etapas, varias consideraciones, hasta que obtengamos este resultado que decíamos recién. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver es las características del cultivo, en este caso sorgo, con toda su multiplicidad de opciones y alternativas, de híbridos, de tipos, de biotipos de sorgo. Y una vez obtenido ese cultivo, el proceso de confección va a ser clave y crítico, al cual le vamos a tener que prestar especial atención para lograr el segundo producto, que es el alimento, con todas sus consideraciones respecto a calidad, composición y forma de utilización, para recién ahí llegar a lo que serían los animales en sus distintas categorías, distintos requerimientos nutricionales, y esto obviamente en un marco de los distintos sistemas de producción, y recién ahí vamos a poder tener la expresión del resultado productivo y del resultado económico. Entonces, nos enfrentamos a este proceso que es complejo, que tiene muchos pasos, que a veces es difícil de visualizar, de cuantificar, de diagnosticar, a ver con qué eficiencia estamos haciendo esta transformación, y esa eficiencia va a ser, en definitiva, la que nos va a dar el resultado final. Entonces, la idea es analizar los principales aspectos dentro de este proceso. Antes de eso, y en relación a los sistemas de producción, los silajes son en sí mismos una herramienta estratégica en cualquier sistema de producción, y acá esto es válido tanto para producción de leche, producción de carne, cría, recría, terminación, ya que hay algunos aspectos que impactan en forma muy importante por el hecho de ser un forraje conservado, que nos da más seguridad, estabilidad, previsibilidad para el sistema, que si depende exclusivamente de recursos pastoriles, tendremos las diferencias propias de las distintas épocas, los distintos crecimientos, la distinta productividad, que casualmente con los silajes hacemos
una complementación de cualquier otro recurso para cubrir cualquier deficiencia y poder aprovechar bien el resto de los recursos. Yo pongo también mayor productividad porque estamos hablando de recursos que van a significar una inyección de cantidad de forraje muy importante en cualquier sistema. Si lo comparamos con la productividad en kilos de materia seca por hectárea de distintas pasturas o de los verdeos de invierno o de otras formas de utilización del mismo cultivo de sorgo. Entonces, esto implica, por las potencialidades que hoy vemos que tienen los cultivos de ser transformados en silaje y utilizados posteriormente, una gran inyección a la productividad total del sistema. Por lo tanto, va a implicar la productividad en kilos de carne por hectárea, va a implicar la carga animal y sumado a la seguridad que dijimos antes. Y todo esto tiene como resultado final una mejora en los resultados económicos de la empresa, siempre y cuando no perdamos eficiencia en esa transformación. Básicamente, estas consideraciones, cuando las ponemos en términos de sorgo, o del cultivo de sorgo particularmente como silaje, le sumamos otros atributos u otras características, como la capacidad de producir en ambientes con ciertas restricciones, ya sea de suelo, ya sea climáticas, pero no solamente restricciones ambientales promedio en distintas zonas, sino la restricción que vemos que tenemos prácticamente en mayor magnitud cada vez en todas las zonas, que es la variabilidad entre años. Y lo que estamos viendo en esta gran zona central del país, y las zonas semiáridas, y las zonas donde vemos claramente que el cultivo de sorgo y el silaje de sorgo va avanzando en forma muy importante, estamos hablando ya de prácticamente 500.000 hectáreas que se pican de sorgo en el país, es porque esta variación entre años también provoca variaciones en los rendimientos agrícolas, variaciones quizá en el cultivo tradicional como fue el maíz para ser destinado a silaje, con mucha más seguridad por parte del sorgo para este objetivo de forraje conservado. La otra característica particular del sorgo es que según la elección que hagamos de esta multiplicidad de biotipos o híbridos, podemos tener distintas calidades que se van a adecuar perfectamente bien a las distintas categorías, y acá es donde empezamos a hablar de específicamente usos referidos a la cría, usos referidos a la recría, además de la conformación de dietas para, obviamente, la terminación o cuando agregamos otros concentrados a la dieta. Pero si lo comparamos con el maíz, muchas veces nos encontramos con que un buen silaje de maíz tiene una calidad que supera los requerimientos de algunas categorías, y eso es perjudicial para el sistema de producción. Por ejemplo, un engorde excesivo en recrías de vientres para reposición, como un ejemplo, o vacas, o cuando queremos hacer recría de novillos para carne, y si la calidad de la dieta es excesiva, tenemos un engorde precoz. Y después hay una cuestión ambiental, también en esto con cierta comparación con el maíz, en el efecto sobre el suelo por la cantidad de raíces y lo que hace respecto a la estructura del suelo remanente que deja el sorgo, y por la cobertura que también deja, porque su rebrote, evidentemente, y esto en comparación con el maíz, genera una cobertura del suelo que también tiene sus beneficios ambientales. Entonces, bueno, lo primero sería entonces referir estos 4 grandes aspectos que son los que definen el resultado económico y que vamos a repasar entonces en esta presentación, de los cuales hay 3 que dependen en gran parte del híbrido utilizado. El rendimiento, y esto es kilo de materia seca por hectárea,
que además va a tener implicancia en el costo por kilo de materia seca, va a tener implicancia en la capacidad de carga, la capacidad de producción de kilos de carne, o sea, con muchas implicancias directamente relacionadas al rendimiento. La composición que se va a ver reflejada en la calidad. Cuando hablamos de composición vamos a hablar de las proporciones de los distintos componentes y sus características que van a terminar reflejando o definiendo la calidad nutricional de ese silaje y por lo tanto el aporte de nutrientes. Ya dijimos el proceso de confección como un factor fundamental que también está relacionado a los híbridos, como vamos a ver enseguida. Y por último, el proceso de extracción y suministro, que sería el proceso que hay que tener en cuenta de realizarlo adecuadamente para cualquier situación de silaje proveniente en cualquier caso. Y todo esto, cuando hablamos de eficiencia, en realidad lo podemos trasladar a que tienen riesgos de pérdida. Y eso nos va a afectar negativamente los resultados tanto productivos como económicos, pero a veces no tanto productivo, porque el resultado productivo lo podemos compensar con formulación de dietas, con incorporación de lo que le está faltando al silaje, pero sin ninguna duda lo que se va a ver afectado son los resultados económicos. Entonces, bueno, arrancando con esta gran diversidad, el primer análisis es que si bien podemos considerar distintos tipos, desde los forrajeros, ahí tenemos a la izquierda un fotosensitivo, o a la derecha un forrajero con cierta participación de panoja, lo tenemos que dejar expresar su volumen, expresar su fenología para llegar eventualmente al momento de picado en el cual vamos a hacer ciertas comparaciones de lo que podrían ser este tipo de híbridos o híbridos que le podemos llamar doble propósito, híbridos intermedios que le podemos llamar sileros, híbridos graníferos, en el cual yo arriesgo y trato de poner, digamos, una clasificación después de muchas evaluaciones, de muchos años y de todos estos tipos de materiales para silaje, o sea, evaluados cuando están en condición óptima para ser picados y conservados. Vemos que estos grupos se podrían clasificar como forrajeros cuando tienen muy poco grano, los fotosensitivos prácticamente no van a tener grano y pueden tener algunos otros híbridos tipo Sudan o otro tipo de forrajeros hasta un 10% de grano. Los sileros serían un grupo intermedio que tiene una participación de grano entre el 10 y el 30%, mayor participación de grano en los doble propósito, entre 30 y 40, y los graníferos serían aquellos como, digamos, típicos del grupo que tienen más del 40% de grano y llegan en realidad normalmente a un 50% de grano. Quiere decir que visto desde el punto de vista de las características y el estado en el momento para confeccionar silajes, podríamos tener esta caracterización general de cada uno de los híbridos. Lo que vemos últimamente es un crecimiento muy grande en los rendimientos en kilos de materia seca por hectárea potencial de los distintos grupos y estamos hablando ya de 20.000 kilos de materia seca por hectárea o más, independientemente o con poca diferencia entre los grupos. Quiere decir que no hay, por el hecho de ser un híbrido de cada grupo, una tendencia a que tenga variaciones en la productividad, y esto termina siendo muy similar a la productividad de un maíz, en este caso medido en el INTA Manfredi en esta campaña 16-17. Cuando las condiciones ambientales, ya sea del año o de la zona, son inferiores, evidentemente el que ve deteriorado su rendimiento es maíz y normalmente hay un mayor mantenimiento en el caso de sorgo. Y eso es lo que vemos que están aprovechando muchos productores en su esquema de diversificación y de darle
mayor seguridad a los planteos desde el punto de vista del rendimiento y del riesgo a las condiciones ambientales. Lo que sí se observa y es taxativo desde el punto de vista de estos distintos grupos es sus componentes del rendimiento o la participación de las distintas fracciones de la planta. Vemos en celeste oscuro la participación casi en 80% de lo que es el componente tallo en los tipos forrajeros, casi nada de grano. Vemos que esta participación de tallo va disminuyendo en la medida que avanzamos hacia los graníferos. Y otra cosa que es interesante ver es que entre los distintos grupos de sorgo e inclusive comparado con el maíz, la proporción de hoja prácticamente cambia poco, está entre el 15 y el 20% en el estado de picado del cultivo, porque a veces vemos que a simple vista nos parece que puede ser un criterio de elección de híbridos y en realidad cuando lo cuantificamos en términos de porcentaje de materia seca de la planta entera, vemos que no tiene muchas diferencias. Entonces, estas diferencias lo que provocan es básicamente un cambio en la digestibilidad o en la calidad motivados en primera instancia por esta distinta participación de grano de los distintos grupos, y acá simplemente yo pongo un promedio de una serie de híbridos que dentro del grupo hay variación, y decir que yo dentro del grupo de graníferos puedo tener más digestibilidad o menos de este promedio, pero vemos que hay un potencial muy alto de calidad dentro de cada uno de estos grupos que va disminuyendo hasta ser menor en el caso de los forrajeros. Esto se debe en parte y en primera instancia a la participación de grano. Acá vemos entre prácticamente 0 y 30-35% de grano, una relación bastante directa con el incremento de la digestibilidad, pero vemos también variaciones en digestibilidad con no tanta variación en cantidad de grano, que es decir, que son híbridos que tienen entre 40 y 50% de grano, sin embargo hay variaciones entre 65 y 75% de digestibilidad, hay, digamos, grupos más similares, pero a su vez también tenemos que con variaciones de 65 a 70 de digestibilidad podemos tener distintas cantidades de grano. ¿Qué quiere decir esto y de dónde proviene esto? Que además de las proporciones en materia seca, tenemos variaciones tanto en la degradabilidad del grano, ya sea entre uno de los factores, el tenor de taninos y el estado de madurez del grano, como la degradabilidad de la fibra, medida actualmente a través de FDN indigerible. FDN, recordemos, una medida, una valoración química de la pared celular y que en términos biológicos se somete a digestión dentro del rumen y se puede ver cuánto es lo digerible y cuánto es lo indigerible. Entonces, hoy lo que se está viendo es que en FDNI indigerible hay variaciones muy grandes entre los distintos híbridos. Las variaciones, en un caso que evaluamos 45 híbridos, era entre 20% de FDNI y casi 50% de FDNI. Yo acá presento 27 híbridos de sorgo en las barras marrones y maíz para silaje o silaje de maíz en las barras amarillas. Entonces, vemos que esta variabilidad nos está mostrando 45% de FDNI en un híbrido fotosensitivo tipo forrajero en el estado ya encañado, por supuesto, y con gran grado de lignificación al cual llega para la humedad que tiene que tener para ser ensilado, mientras que en el otro extremo tenemos un doble propósito, nervadura marrón, BMR, que suma entonces a el aporte de grano un aporte de fibra altamente digestible
y que genera entonces muy poca FDNI, por lo tanto una alta calidad. Si yo lo tuviese que poner en términos de ganancia de peso de un novillo, digamos, consumiendo uno u otro de estos híbridos, acá tendría no más de 200 gramos de ganancia de peso, y acá tendría 900 gramos de ganancia de peso simplemente por efecto híbrido. ¿Y esto por qué? Porque la calidad no solamente proviene del análisis químico que normalmente debemos hacer de cada uno de los silajes, sino de lo que llamamos aporte de nutrientes al rumen, que está determinado por la degradabilidad ruminal de los componentes, tanto grano como fibra, como pared celular. Pensemos que la pared celular en términos cuantitativos es, por lo menos en este tipo de híbrido doble propósito, el 50%, un valor de 50% de FDN es casualmente el aporte cuantitativo, y según cuánto se digiera ese 50%, va a modificar el aporte de nutrientes, y además el consumo en los kilos de materia seca por animal por día que pueda realizar un animal también dependen de esta FDN y de su degradabilidad. Por lo tanto, si esto lo viésemos en un gráfico donde tenemos distintas digestibilidades de los silajes, entre 55 y 70 o un poco más por ciento de digestibilidad, en las barras verdes estaríamos representando el consumo en kilos de materia seca para este animal, por supuesto, por animal y por día, y en el número superior estamos viendo la ganancia de peso de ese animal. Y para hacer una comparación que a mí me gusta, porque me parece ilustrativa, si tomamos 60% de digestibilidad y 500 gramos de ganancia de peso de este novillo con este consumo, y aumentamos el 10% la digestibilidad, vemos que básicamente estamos en 900 gramos de ganancia de peso con 66% de digestibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un 10% de aumento de digestibilidad nos está provocando un 100% de aumento en la ganancia de peso. Por eso es tan importante la digestibilidad en los silajes, que provienen, fíjense acá, mediciones que hemos hecho del consumo y la ganancia de peso de silajes confeccionados con un grupo de híbridos correspondiente a cada uno de estos tipos o biotipos, vemos que realmente hay un cambio en el consumo y en la ganancia de peso producto del tipo de sorgo destinado a silaje, que esto además modifica obviamente lo que es la conversión o eficiencia de conversión de kilos de silaje por kilo de carne. Por ejemplo, estos son los datos de los 4 grupos que yo mostré recién, y pongo en amarillo datos de mejores eficiencias de conversión que hemos medido de alrededor de 7,5 kilos de silaje por kilo de carne, y las peores eficiencias de conversión prácticamente 20 kilos de silaje por kilo de carne. Entonces, esta gran variabilidad proveniente del híbrido y de la calidad del silaje, obviamente ya nos va señalando las diferencias que vamos a obtener en el resultado económico a través del costo del silaje, el costo de la dieta y la eficiencia de conversión, además de los kilos de carne que podemos producir en esta transformación del rendimiento del silaje en kilos de carne. En este proceso entonces dijimos que de este potencial que tenemos como cultivo es lo que tenemos que trasladar con el mínimo de pérdidas posible a ser utilizado a través del proceso de silaje y después de extracción y suministro en la etapa de alimentación. Y para esto hay un óptimo definido claramente como el porcentaje de materia seca que tiene que tener el cultivo para que el proceso de fermentación y conservación sea el adecuado, que es entre el 33 y el 38% de materia seca,
y que nos define una ventana de picado en el cual el cultivo va a estar en este rango y podemos hacer, digamos, una buena confección de silaje. Obviamente eso también se corresponde, o se debiera corresponder, con un estado del grano pastoso como estado óptimo hacia la parte media de la panoja. Ahora, ¿cómo podemos asegurar o prevenir o planificar esto? Bueno, los cultivos de sorgo, y acá son mediciones que hemos empezado a hacer estos últimos años en nuestro país, porque no había mucha información respecto a esto, sí, respecto a esta tasa de desecación, había información en maíz. Vemos que los tipos graníferos nos están dando una tasa de desecación, que es cómo cambia la materia seca a medida que pasan los días desde grano lechoso, distinta a los doble propósito, a los hileros y a los forrajeros. La síntesis de la información que tenemos hasta ahora nos está diciendo que los graníferos tienen en general un 0,3% por día de desecación en esta última etapa, los doble propósitos 0,25%, los hileros 0,20 y los forrajeros 0,15, que nos determinan días de ventana de picado que son de 17 en los graníferos, 20, 25 en estos tipos intermedios y 33 en los forrajeros. Y si lo queremos comparar con maíz, vemos que el promedio de la tasa de secación de maíz es 0,5, si bien el rango proveniente de híbridos en particular es 0,45 a 0,75, y esto nos determina una ventana de picado de aproximadamente 10 días. ¿Qué decimos con esto? Que el sorgo en general, y los que más se destinan a picado, los doble propósitos hileros, tienen una mayor ventana de picado respecto al maíz, pero que tenemos grandes diferencias entre los grupos, y el caso particular de los forrajeros nos está mostrando que 0,15 es un punto de materia seca por semana, y que normalmente cuando iniciamos los muestreos, por el desarrollo de la planta ya es importante, vemos que estamos normalmente en 20% de materia seca. Un punto por semana para llegar a 33, 35, nos estarían exigiendo 15 semanas para que estos materiales lleguen al estado óptimo. Por lo cual, conclusión, es muy difícil que estos materiales sean picados o puedan ser picados en el momento adecuado. Muchas veces se pican en una humedad excesiva, y eso es un problema muy difícil de resolver y que nos condena al fracaso esos picados por el exceso de agua. ¿Y esto por qué se da de esta manera? Bueno, porque la planta, los cuadraditos rojos y azules, es la materia seca del tallo, la parte superior y la parte inferior. El tallo mantiene gran cantidad de agua, fíjense, solamente el 20% de materia seca a través del ciclo. Las hojas aportan algo en materia seca porque son un poco más secas, se van secando, pero cuantitativamente aportan poco. Por lo tanto, en los cuadraditos amarillos es el aporte importante a la materia seca producida por el grano, que es el componente que más se seca, y eso es lo que determina en los cuadrados blancos el avance en la materia seca de la planta entera. Esto que es de alguna manera la característica de los híbridos, de los grupos, y que tenemos como herramienta para de alguna manera planificar el momento óptimo de picado, también es importante porque del porcentaje de materia seca que tenga el cultivo en el momento en que se inicia el picado, en el momento en que llegan las máquinas, dependerán una serie de decisiones que tenemos que tomar en ese momento y que muchas veces vemos que no se toman, que se hace esta tarea de una manera casi estándar, sin considerar las
condición de cada cultivo. Entonces, por ejemplo, tamaño y altura de picado. Bueno, si el cultivo está muy húmedo, tengo que levantar la altura de picado para incorporar más de los componentes secos y dejar el componente más húmedo, que es el tallo basal. El tamaño, más seco, menor tamaño. El cracker, más seco el grano, más duro, tengo que usar el cracker. La compactación. Y todo esto va a determinar una serie de factores muy importantes que tenemos que ir midiendo. La fibra efectiva, la pérdida de almidón en ese si el grano no está en el estado adecuado o no tiene el procesado adecuado. Para esto hay procesadores de grano específicos para sorgo con un ranurado más chico que el tradicional del maíz. Hay nuevos procesadores de grano que traen las máquinas nuevas como este Sherlock, que permite hacer un buen procesado del grano en el caso de sorgo, compatible con la cantidad de fibra que tiene el cultivo. La compactación, importantísima, porque nos puede producir una serie de pérdidas, no solamente por mala fermentación inicial cuando estamos confeccionando el silaje, sino por la exposición aeróbica cuando abrimos el silaje para utilizarlo. Y yo doy simplemente acá un ejemplo, que una alta materia seca, en este caso 47,7% de materia seca, provoca una falta de densidad, en este caso 100 kilos de materia seca por metro cúbico, siendo que la mínima debiese ser 200 kilos de materia seca por metro cúbico, y esto provoca 53 grados de temperatura, que es el gran deterioro aeróbico cuando se está usando el silaje o cuando se abre el silaje. Quiere decir que esto proviene básicamente, originalmente, de un mal estado del cultivo en el momento de la confección. Y por último, las extracciones y suministro, donde podemos tener pérdidas físicas o químicas, independientemente de la forma de uso, autoconsumo o extracción mecánica, donde vemos que podemos tener remoción, exposición al oxígeno, pérdidas físicas, después estas grandes pérdidas que se pueden controlar simplemente por una planificación y cuestiones operativas, y que esto es lo que tenemos que evitar, y además de las pérdidas por suministro, las pérdidas en los comederos. Vemos muchos casos, muchos ejemplos, muchas situaciones donde los niveles de pérdida son muy altos, se van acumulando y podrán estar en cualquiera de las partes de este proceso. Entonces, como síntesis y para finalizar, yo hago una comparación de resultados económicos. Este es el margen bruto por hectárea de silaje en un sistema de recría, donde hay un objetivo productivo de 750 gramos de ganancia de peso por animal y por día, donde partimos de distintos rendimientos del silaje, distintas calidades, y vamos a comparar qué pasa con estas distintas alternativas respecto al resultado económico. Acá está el margen bruto por hectárea de silaje, en el cual se toma el costo de producción del cultivo, el costo de confección y el costo de alimentación. No está acá sanidad o algún otro costo, es todo alimentación. Bueno, y vemos estas 4 barras primeras de incremento del margen bruto entre 90 y 145.000 pesos por hectárea de silaje en este sistema de recría, es decir, que todo el silaje se utilizó en la recría con una alta carga animal. Proviene esta diferencia del rendimiento del cultivo, 12.000, 14.000, 16, 17.500 kilos de materia seca por hectárea. Es decir, que hay un primer beneficio motivado por el rendimiento que en esta zona central de Córdoba, ya casi como mencionó Leandro, es bastante típico de quienes hacen las cosas bien obtener este nivel de rendimientos. Pero vemos otras situaciones. Acá yo hago la comparación de este mismo rendimiento de 14.000 kilos, pero si fuese el silaje maíz en lugar de sorgo, el margen bruto sería menor por un mayor costo del cultivo
a iguales rendimientos, analiza una situación de bajo rendimiento, que lamentablemente se ve muchas veces, 9.000 kilos de materia seca por hectárea, donde eso provoca una disminución importante del margen bruto, una situación donde la calidad ya no es suficiente para esa ganancia de peso de 750 gramos, que la obteníamos con 65% de digestibilidad, por lo tanto, acá hay que agregar grano a la dieta para poder obtener ese resultado. Entonces acá tenemos una disminución del margen bruto a 45.000 pesos por hectárea, motivado por menor rendimiento o bajo rendimiento y baja calidad, a lo cual, por último, si tenemos bajo rendimiento y baja calidad, yo le sumo 3 niveles de pérdida en todo el proceso productivo y sobre todo en la utilización. Y vemos cómo con una pérdida del 10%, baja calidad, ya tenemos niveles mucho más bajos en cuanto a resultado económico, hasta que con 30% de pérdida tenemos margen bruto negativo. O sea, los novillos ganan los 750 gramos, producimos más de 1.000 kilos de carne por hectárea, pero el resultado económico es negativo por el alto nivel de costo que no nos producen el beneficio esperado. Para eso estamos aplicando, y la recomendación última es esta, indicadores que nos permitan evaluar, calificar, cuantificar este proceso que lo describimos inicialmente como complejo, como distintos pasos, pero tenemos indicadores cuantitativos que nos permiten, a través de estas variables, calificar el proceso en cada caso. Este es un caso de un productor, usando el silaje, que se correlacione directamente con los niveles de pérdida. O sea, cuando hacemos las cosas bien, los niveles de pérdida son bajos, entre 5 y 10%, y en la medida que las calificaciones de estos indicadores cuantitativos son malas, los niveles de pérdida son realmente altos y son los que afectan el resultado productivo y económico. Conclusión entonces, hay un alto potencial de producción con alta seguridad y bajo costo por parte de los silajes de sorgo. Nos ofrecen esa alternativa, esa posibilidad. Hay que usar más información en cada sistema. Esto está relacionado a los indicadores, a cómo además el silaje impacta el uso de los otros recursos, por ejemplo, complementariamente pasturas, complementariamente dietas que podamos integrar para cubrir los requisitos de cada sistema. La recomendación es que tenemos que diagnosticar, evaluar alternativas y sobre todo corregir pérdidas, porque vemos que en muchos casos el problema es detectar la pérdida y poder planificar, evitar o corregirlas adecuadamente. Y con todo esto se abre una gran oportunidad para mejorar los resultados económicos de las empresas ganaderas usando este recurso estratégico y haciendo las cosas bien. Así que bueno, muchas gracias por la atención y quedamos disponibles para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, la verdad que clarísimo. La idea ahora es, un poco por el horario, hacer 2 preguntas para cada uno y después el resto de las preguntas las responderemos fuera del vivo y quedarán grabadas en YouTube para que todos los que la necesiten las puedan ver. Arrancando con Leandro, la brecha entre el Sudán y el fotosensitivo que se achicaba cuando se pastorea a los 100 centímetros, eso se conviene hacerlo con categorías de menores requerimientos, ¿no? ¿Cómo poder repasar un poquito ese tema que era muy interesante? Lo que yo mostré es que, digamos, había una mayor brecha en el pastoreo entre 50 y 60 centímetros entre fotosensitivo y Sudán. Pero obviamente en ese pastoreo de 50 y 60 centímetros, en donde uno tiene mucho más hoja que tallo, una categoría
de menos capacidad de consumo, más selectiva, puede hacer un buen uso del material. El punto es que si yo tengo una categoría de mayor capacidad de consumo, que yo la puedo presionar un poco a la hora de pastorear, que yo, digamos, tengo un requerimiento moderado, no un requerimiento para ganar peso como necesito en una invernada, como puede ser una vaca de cría. En esa época del año puede ser con ternero al pie o no, porque por ahí el planteo es una aparición de otoño y en esa época me agarra una vaca seca preñada. La realidad es que si yo me paso a pastorear el sorgo a 1 metro de altura, lo que nosotros vimos es que cuando pasamos de 50 centímetros a 1 metro, el rendimiento explota, porque al haber mayor área foliar, las tasas de crecimiento prácticamente se duplican, y el rendimiento entre 50 y 60 versus 1 metro crece prácticamente un 60%. Ahora, además de eso, yo lo que tengo que tener es la seguridad de que a 1 metro lo voy a poder cosechar a diente y no voy a tener que entrar con una desmalezadora atrás y sumar costos al proceso. Entonces, por eso yo dije que una categoría para esa altura de pastoreo como la vaca de cría funcionaría bien, porque además es una categoría que no necesita un gran requerimiento o un gran aporte nutricional que un sorgo de 1 metro no le pueda dar en ese estadio. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, la categoría recomendada es esa y uno debería, en función de la categoría, definir la estrategia de manejo. Porque si yo tengo vacas para usar el sorgo, ¿para qué voy a entrar a comerlo en forma precoz o en forma de 50 a 60 centímetros cuando ya sé que puedo maximizar la materia seca por hectárea pastoreándolo a 1 metro y la vaca lo va a aprovechar perfectamente y voy a poder sostener la producción de esa vaca? Ese es un poco el concepto. Perfecto, clarísimo. Marcelo, a ver si podés contar un poquito en qué situaciones utilizarías Cracker y utilizarías el Shredlash. Sí, evidentemente la necesidad de utilizar el cracker está en la medida que el grano se endurece, el grano lo vemos en el cultivo, o tenemos más proporción de grano duro, entonces el procesado del grano es necesario para que haya una buena utilización ruminal, por los microorganismos ruminales, de ese almidón que está contenido dentro del grano. Entonces, esa sería, digamos, en términos generales, la principal recomendación. Lo que sí hay que resaltar es que mientras mayor proporción haya de grano en el cultivo, graníferos y doble propósito, hay una mejor relación entre la humedad de la planta, el estado del grano, que está todavía pastoso, como condición óptima. El problema es cuando hay poco grano, entonces la planta está muy húmeda y nos falta, digamos, el componente que seca la materia total a picar, y es muy probable que el grano en esos casos esté más duro. Y encima hay más proporción de fibra que de grano, que eso provoca una dificultad en el funcionamiento de los crackers. Entonces ahí en esos casos hay que combinar. Si fuese el Sherlock, digamos, hay menor competencia entre la fibra y el grano para ser procesado, y hay que combinar con un menor tamaño de picado, porque el tamaño de picado más chico también de alguna manera favorece el daño, al menos, del grano. Entonces, en definitiva, depende del estado del grano. Mientras más seco, más importante es su procesado. Perfecto. Leandro, para pastoreo diferido, en una categoría de recría de terneros, ¿qué tipo de sorgo recomendarías o te inclinarías más hacia un silo? A ver, yo lo veo desde este punto de vista. O sea, Marcelo ahí nos mostraba y nos hablaba de eficiencia. Entonces, o sea, yo creo que la forma de maximizar la cosecha de materia seca por hectárea de un material que uno destinaría a una recría, que sería el de mayor calidad posible, en este caso doble propósitos o graníferos, es
obviamente picándolo y transformándolo en carne como planta entera hecho silo. Ahora bien, podría decir, no, bueno, lo que pasa es que el costo del ensilado lo voy a hacer diferido. Hay algunas experiencias, como yo mostré. El punto es que, digamos, partiendo de que uno haría el material de mayor calidad posible, que sería sin duda un material de alta relación grano-planta, ahí nos vamos a encontrar, primero, que si uno necesita ganar peso con una categoría en recría, yo no puedo hacer presionar al animal a pastorear un diferido y pensar en lograr una eficiencia cosecha como yo pensaría en una vaca en ese gráfico de costo que yo puse de 65%. O sea, mínimo diría que la mitad del rinde de materia seca por hectárea que tenga el cultivo queda en el campo. Y segundo, la ganancia de peso encima va a ser proporcional a, digamos, al equilibrio en la dieta que yo esté logrando, para lo cual seguramente voy a tener que corregir lo que el sorgo no tiene con algún tipo de concentrado. Con lo cual, cuando uno hace la cuenta por hectárea final, obviamente me va a terminar saliendo, o voy a terminar dejando de ganar mucho más plata si lo uso diferido que si lo pico y lo transformo en carne. Eso no me cabe duda. El punto es, trabajemos en rendimiento, busquemos, digamos, los materiales que mayor calidad al rendimiento aportan en función de lo que Marcelo más o menos nos contó, y después hagámoslo carne en un comedero buscando la máxima eficiencia a la hora de utilizarlo, que no necesariamente tiene que ir de la mano de mecanización, porque yo me acuerdo cuando hablábamos de silo hace 20 años y el productor se imaginaba tractor, mixer, pala, etc., decía, no es para mí. Hoy, la verdad que los sistemas de autoconsumo bien manejados, o sea, han demostrado tener pérdidas tan bajas como el mejor sistema de mecanización. Y es algo simple de utilizar. Esa foto que yo mostré, las vaquillonas en requieren en el campo familiar nuestro, la vaquillona autoconsume en silo sorgo todo el día y una vez por día, a mano, con 2 bolsitas, le damos 1 kilo de speller de soja por vaquillona. Ni siquiera movemos un tractor para eso. Entonces, la verdad, que yo creo que yo prefiero, si es una recría, picarlo. Ahora, el productor me puede decir, mirá, lo que pasa es que no llegan picadoras a donde yo estoy. Bueno, si no llegan picadoras, podríamos usar un diferido y la ganancia de pesos va a ser proporcional al biotipo utilizado, que yo sin duda usaría el material que mayor relación grano-planta tenga, y al nivel de selección que yo le permita. Cuando más permita elegir y el animal coma solo grano y hoja, mejor ganancia de peso voy a tener, siempre y cuando corrija lo que el sorgo no aporta. Perfecto. Y la última para Marcelo en vivo y después quedarán grabadas las otras. ¿Qué criterios utilizaríamos para elegir entre maíz o sorgo a la hora de hacer un picado? Bueno, yo creo que hay varios criterios. Hay cosas que son prácticamente ineludibles y otras que podemos considerar para cada caso. Que siempre vamos a tener mayor costo de cultivo con maíz que con sorgo, eso es así, ya nos genera una diferencia. Que vamos a tener condiciones de rusticidad, digamos, de adaptación a ambientes distintas, también es una realidad. Quiere decir que ahí hay dos cosas que son claras y definitorias. Además de eso, entonces se suma para mí como criterio muy importante el requerimiento de las categorías animales. Si yo tengo altos requerimientos, tengo que buscar lo mejor en cuanto a calidad de silaje. Con un buen maíz seguramente lo voy a tener, y en sorgo tendría que ir con un muy buen sorgo granífero de alta participación de grano. Si no, ya me caigo en calidad y lo tengo que compensar por otro lado. Pero si el requerimiento de las categorías alimentarias son menores, digamos, y busco que realmente cubrir esos menores requerimientos, y estamos hablando de recría de vientres tanto en el tambo como los sistemas de cría o recrías para engorde, o estamos hablando de vacas de cría, donde puedo manejar distintas calidades y me viene bien que las calidades sean menores a un buen silaje de maíz, yo creo que hay una ventaja importante para elegir el sorgo. Y después hay una cuestión última que es el riesgo. El riesgo, digamos, del año que me toca, bueno, con sorgo voy a correr menos riesgo de ver afectado mi productividad del cultivo que con respecto a maíz.
Yo creo que son los principales factores que están valorando los productores, y yo lo que veo, por lo menos en esta gran zona central del país y un poco hacia el norte, que hay un criterio de diversificación. Bueno, tampoco tiene que ser todo sorgo, todo maíz. Puedo hacer maíz y sorgo y son absolutamente complementarios. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la participación, a ustedes y a todos los que se sumaron. Los esperamos el primer martes del próximo mes para más charlas forrajeras. Cualquier otra duda o consulta se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, y los ayudaremos en lo que podamos. Muchísimas gracias. No, gracias a todos y quedamos a disposición. Gracias por la atención.